anunciado, los jóvenes están pidiendo que se abra un debate sobre la reforma laboral. Claro, la palabra jóvenes es una palabra que puede ser un poco imprecisa, ¿no es cierto? Pero en tal caso los jóvenes organizados, los jóvenes que hace tan solo un año nos dieron muestras de que la calle es suya, que tienen otras formas de organizarse, que tienen necesidades de expresión y de decir cosas referente al mundo laboral. Fueron llamados los pulpines, primero en un tono casi burlón, pero ellos se adueñaron de la palabra, le dieron la vuelta y más allá de las anécdotas son un grupo que se ha organizado y que tiene cosas que decir, porque además muchos de ellos hoy están trabajando políticamente en diversos partidos y muchos de ellos están trabajando intensamente en el mundo académico y produciendo respecto a estos temas. Así que yo quiero darle la bienvenida a Alejandra Di Negro. Ella es una de las integrantes del colectivo juvenil 18D. Ella está haciendo su tesis en Sociología en San Marcos, así que vamos a hablar de eso y mucho más. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. No, encantadísimo. Creo yo que es fundamental que se den estos espacios para que muchos jóvenes puedan expresar su punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y más aún en relación a un tema en el cual este 26 de enero se va a cumplir justamente un año de la derogación de esta ley denominada Pulpín, uh-huh, que es la ley 30288. Fue la ley 30288. A la luz del año transcurrido, ¿fue una buena decisión la protesta? ¿Fue una buena decisión tomar la calle? A la luz de los resultados, ¿sintieron ustedes que hicieron lo correcto o habría autocríticas que hacer a un año? Yo creo que hay autocrítica definitivamente que vienen desde el lado de la organización. Okay. Desde ese lado, por supuesto que hay muchas críticas y autocríticas. Eso sería lo justo también de parte de nosotros. Uh-huh. Pero fue fundamental para nosotros, para los más de 50.000 jóvenes a nivel nacional, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, haber tomado las calles y en 39 días, en 5 marchas consecutivas, en fechas en las cuales el gobierno no esperaba una reacción tan masiva e inesperada, derogamos una ley con el apoyo de toda la ciudadanía en general. Pero la posta, pues adelante estuvieron los jóvenes, ya que era una ley que afectaba directamente a esta población vulnerable, ¿no? De la protesta a la propuesta, la participación política de la mayoría de ustedes, ¿cómo se definió? ¿En el plano personal? ¿Hubo una decisión colectiva? ¿Cómo se organizaron? En ese momento había que dar una respuesta inmediata a esta ley que era inmediato, así es. Que fue aprobada el último día justamente del año legislativo, ¿no? Entonces, sin embargo, ya habían sindicatos que seguían, digamos, el tema, y en noviembre se realizaron 2 pequeñas marchas que pasó totalmente percibida incluso por mí y por muchos jóvenes más. Seguro. Entonces, había la forma que responder inmediatamente. Entonces, nos conocimos, muchos jóvenes que estamos en el ambiente político, en colectivos, en universidades, decidimos agruparnos y ver cómo respondíamos de forma contundente a ello, porque veíamos que se acababa el año legislativo y que ya estaba la ley y cómo reaccionábamos a ello. O sea, perdóname que te interrumpa, Alejandra, hasta ahí lo que los unía era un estado de ánimo, una sensación, no había un nivel organizativo mayor. No había una comisión, no había un grupo, no había ni un partido, no había nada, absolutamente nada. Entonces nos agrupamos chicos conocidos del ambiente político, de las universidades, que habíamos compartido incluso ya marchas como la Repartija, que veníamos desde ahí. Entonces veníamos desde esa experiencia y lo mismo nos juntamos y había que dar una respuesta inmediata. Entonces, a la segunda marcha se forma justamente lo que se llamaba la Coordinadora 18D. La Coordinadora 18D surge justamente, 18D el nombre, porque se realiza la primera marcha, que la característica de esta marcha fue que se había convocado por redes. Como la mayoría usábamos los celulares, claro. Tenemos el Facebook, el WhatsApp, salió una convocatoria por redes y fue automáticamente cogida por nosotros los jóvenes y bueno, lo que ya todos conocemos, nos juntamos en Plaza San Martín y realizamos la primera marcha multitudinaria con más de 10.000 jóvenes. Entonces, a raíz de eso, nosotros decidimos, pues, organizarnos, formar una especie de coordinadora justamente, claro. Un grupo en el cual coordine con otros sectores más, o sea, porque había que ampliar justamente la participación del resto de jóvenes y se formó esta coordinadora y cuya principal función fue ser justamente una coordinadora. No es que se autodenominó los voceros, no, sino que había que responder y había que organizarse. ¿Y organizarse para qué? Para tomar la ruta, para dar los mensajes, para responder a la prensa, para responder al gobierno y para cuidarnos entre nosotros mismos. Una marcha implica muchas cosas y formábamos comisiones que a veces suena gracioso, una comisión de seguridad, una comisión de prensa, una comisión de organización, y paralelo a ello también surge otra forma nueva de organización en Lima,
que llamó mucho la atención a nosotros mismos, que fueron las zonas. Las zonas, así es. Y la zona fue una organización totalmente nueva, distinta, y que se auguraba que serían pues justamente las células o los núcleos tipo Podemos de España. Entonces en su momento pues fue un furor, ¿no? Pero ¿Viven a la vez, aún las zonas? Las zonas todavía existen, pero ya no con esa fuerza. Mira. Ya no con esa fuerza. Entonces en su momento pues fue un boom, y para nosotros los jóvenes estaba muy bien que surjan espacios nuevos de organizaciones juveniles. Era fantástico, claro. Era fantástico, pero era una organización solamente de Lima, ya que en regiones la realidad era totalmente distinta. Seguro. En provincias no había zonas, en provincias no había coordinadoras, había frentes, había otra denominación. Pero fue muy bueno que surja esa experiencia de organización juvenil y que se autoorganicen y que tengan un estatuto y todo lo demás y realicen trabajos. Y dentro de la coordinadora 18D, una vez pasado esta etapa, y también en las zonas, imagino, llegó el momento justamente de conversar y ver cómo le damos continuidad a este movimiento juvenil que desde los años 90 no ha tenido la fuerza que se expresó hasta este momento. Pero ¿Cómo le te damos? preguntaba por eso, porque cuando la propuesta se diluye, o sea, la protesta se diluye, porque hay que dar paso a otras cosas, sostener los espacios es muy difícil, porque hay un ánimo que hay que sostener y que mantener. Entonces viene esto que te preguntaba de la propuesta política, digamos. Claro, nosotros pasamos del momento de ser contestatarios a ser propositivos. Claro. Entonces, no solamente reclamamos la derogación de esta ley, sino que también pedíamos otras cosas más, porque nos dimos cuenta y descubrimos justamente ese dilema entre capital y trabajo. Entonces nosotros logramos entender esa unión, digamos, esa dinámica de este sistema, y había que justamente debatir la esencia del capital y trabajo, esa relación capital-trabajo. Y nosotros logramos personificar, digamos, a los autores de esta ley, y logramos variar la ruta que siempre se acostumbra a ir hacia el Congreso. Y logramos personificar en la CONFIEP como los padres, los autores y el centro del poder económico en este país. Entonces, nos miramos por las caras, ¿no? Y hubo sectores que los criticaron muchísimo por esa decisión. Por supuesto que sí, porque en lugares como San Isidro, Miraflores, víspera de Navidad, que vean pues el árbol del Parque Kennedy rodeado de un montón de muchachos que vienen gritando con sus banderas, fue catastrófico. Entonces, en ese momento nosotros nos dimos cuenta de que había que discutir una cosa más amplia en el sector laboral. Tenemos 38 regímenes laborales y una ley más solamente aumenta este desbarajuste, este desorden. Entonces nosotros abrimos el debate y le pedimos no solamente a Ollanta, al presidente, sino al ministro de Economía, al propio ministro del Interior, que hoy es candidato, de que era necesario que este tema abriera el camino para discutir una ley general del trabajo como lo tienen países de Latinoamérica, y que no estábamos pidiendo ni utopías, ni estábamos pidiendo sueños, sino que estábamos tomando las cosas en su momento desde el núcleo central. ¿Por qué pedir o por qué dar una ley totalmente discriminatoria para los jóvenes cuando el resto de trabajadores también sufren digamos, episodios de discriminación? Exacto. Asimismo, los sacan de sus trabajos arbitrariamente, los despiden, no tienen derechos laborales, entonces ¿por qué no proponer una ley general de trabajo para todos? En ese momento pues nos acusaron de todo, ¿no? Nos acusaron de reformistas, nos acusaron de terroristas, de querer dañar el status quo, de que eso son solamente alucinaciones ideológicas, y trataron de ideologizar el tema. Un ratito, ¿crees que esas voces que los cuestionaron eran voces coordinadas, aglutinadas, o eran voces que venían de varios espacios? Esas voces que nos decían a nosotros eran voces aglutinadas. Ah, sí. El señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, cuando recién se aprobó esta ley, él dijo, ¿por qué no les tiene todavía hasta los 30 años? Entonces, si uno revisa un poquito, retrocede hasta el gobierno de Alejandro Toledo, cuando él era ministro, se descubre que él propuso una ley similar a la ley laboral juvenil, pero que todavía justamente cubría a todos los trabajadores. Él quería estandarizar la desigualdad a todos los trabajadores. Y eso pasó desapercibido, ¿no? Eso no lo dice ahora. Y actualmente propone como una política de su gobierno un seguro de desempleo. Entonces, esas voces venían de varios sectores a la vez, que coincidentemente eran operadores de todo este sistema económico implantado muy inteligente en este país. Claro, porque uno siempre puede tener la sensación de que se trata de voces aisladas que coinciden y se encuentran. Otra hipótesis es que no, las coincidencias son muy extrañas, entonces que demasiadas voces juntas apuntando a lo mismo era demasiado sospechoso. Ustedes tienden a creer lo segundo, que eran voces centralizadas que venían desde algún espacio de poder. Exacto, exactamente. El propio ministro, el mismo día de Navidad,
decía lo mismo que repetía PPK, decía lo mismo que repetía incluso varios medios de comunicación, varios economistas. Entonces nosotros dijimos, esto viene pues maquinado de ahí detrás. Alejandra, me queda muy poquito tiempo, cuéntame el proyecto de ley que han presentado. Hay un proyecto de ley nuevo, trabajado por un grupo de economistas y un grupo de jóvenes, que se ha presentado como propuesta para que algunos congresistas puedan levantar la voz, y es una alternativa, digamos, para el sector juvenil, ¿no? ¿Cuándo lo han presentado? Hace 3 semanas se le alcanzó a la congresista Verónica Mendoza y al congresista Sergio Tejada, pero fue la congresista Verónica Mendoza quien dio una conferencia de prensa con este proyecto de ley. Ahora, este proyecto de ley no ha sido discutido todavía con los sectores juveniles, está siendo discutido con los sectores juveniles y con otros especialistas que conocen sobre este proyecto de ley. ¿No era mejor discutirlo antes que presentarlo? Justamente, yo te decía, yo no he presentado este proyecto de ley, a mí me pasaron la voz sobre este proyecto de ley, que ya venía una idea trabajada desde la coordinadora 18E, pero que se perdió, digamos, el hilo de la conducción, y un grupo mantuvo, digamos, ese trabajo y ahora salió este producto. Pero yo, como te decía, hay todavía falta discutir con los mismos sindicatos, con los mismos trabajadores, pero se resalta esto de que es una iniciativa, ¿no? Es una iniciativa surgida desde el interés de los jóvenes de varias universidades y que creo yo debe ser enfocado desde un punto de vista más amplio, como vendría a ser una ley general del trabajo. Correcto. Esta publicación que tengo en las manos, Pulpines del trabajo digno, crónica de una lucha victoriosa, Alejandra Dinegro Martínez, ¿cuándo la has publicado? Bueno, eso fue presentado oficialmente el año pasado, el 27 de octubre. Aquí tiene sus meses. Ajá. Ya. Es mi primer libro en especial y quise justamente hacerlo sobre esta travesía. Tiene un punto de vista sociológico, obviamente, de mi carrera, pero más que nada está escrito en forma narrativa, es como un cuento, es como, justamente el título dice, es una crónica. Hay un registro y hay una sistematización de lo que ocurrió aquellos días. Es un registro en el cual inicia, como para alguien que no sabe del tema, por ejemplo, por supuesto. No se ubica, empiezo desde el primer punto, el primer capítulo, que es justamente el contexto económico en el cual se da, en el cual surge y por qué hay Pulpines, ¿no? ¿Por qué ley Pulpín? Luego narro las 5 marchas y, bueno, termino con mi punto de vista personal. Fantástico. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Alejandra, para quienes quieran conseguirlo? Bueno, he tenido justamente la oportunidad de que 2 librerías pidan el libro. Está en la librería El Virrey de Miraflores y está en la librería Sur de San Isidro. Bueno, pues ya saben, quienes quieran conocer un poco más de lo que fue hace un año esto que Alejandra llama Pulpines y el trabajo digno, crónica de una lucha victoriosa, lo pueden encontrar en esas 2 librerías. Alejandra, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Y que sea un buen año para los jóvenes. Yo quisiera terminar diciendo algo muy cortito, por favor, en el cual es muy importante, más aún en este contexto de campañas electorales, ¿no? En este momento hay más de 200.000 jóvenes que no tienen trabajo, del cual solamente el 10% va a conseguir un trabajo, un subempleo o un empleo en condiciones, digamos, no provechosas para cualquier trabajador. Y no he leído en este momento ni una propuesta de ningún candidato que vaya sobre el tema y diga y dé una solución concreta. Hasta el momento solamente hay una sola candidata que, digamos, simpatiza también con mi punto de vista, que es Verónica Mendoza. Pero yo quisiera decir que escuchen no solamente los jóvenes, sino que los hagan parte de. Porque en este momento los jóvenes están más interesados en trabajar y por eso tenemos el problema del apoliticismo, por eso tenemos el problema de las malas autoridades, pero creo yo que esto es muy sustancial. No, de acuerdo, y cuando los políticos quieren trabajar con los jóvenes, los ponen a hacer el trabajo duro, a repartir los volantes y a hacer la cosa de base, cuando todo el mundo debería trabajar también a ese nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, nuevamente, un gusto haberte tenido aquí. Alejandra Dinegro Martínez nos ha acompañado, miembro del colectivo 18D, que hace un año pusieron la calle revuelta. Nos vamos a la pausa y volvemos.